no iba a grabar esta clase, pero como hay gente que no puede entrar porque tiene otras actividades, por si la grabamos. Vamos a usar este. Pues vamos a dedicar hoy a hacer ejercicios de derivación. Recuerden la regla de la cadena. Creo que no la hemos visto, ¿verdad? Para funciones trigonométricas, o sí la vimos. ¿Alguien que me recuerde? No es lo que vimos ayer. No, es otra cosa. A ver, vamos a checar las notas de ayer. Les pedí que repasaran la regla de la cadena. Bueno, voy a poner los ejercicios. Si alguien no recuerda cómo es la regla de la cadena, pues me dice y lo hacemos. No hay problema. Primer ejercicio, tenemos la siguiente función. Profe, yo no recuerdo muy bien cómo era la regla de la cadena. No te preocupes, ahorita la hacemos después de que termine de anotar este. Voy a hacer un paréntesis, voy a ponerlo por acá abajo. La regla de la cadena aplica en expresiones de este tipo. Tengo una función y tengo u elevada a un exponente. U es una expresión en términos de x. U no es una variable. Lo voy a poner con mayúsculas. No es variable. Entonces no se confundan. Cuando nos referimos a u, en este caso quiere decir que está sustituyendo a una expresión que tiene términos de x. Esta expresión puede ser racional, puede ser cuadrática, cúbica, etc. Y n pues es un exponente. Perteneciente al conjunto de los números reales. Ahora, ¿cómo se deriva este tipo de expresiones? Se deriva de la siguiente forma. N que multiplica a u elevado a la n menos 1 que multiplica a la derivada de u. Esta es la regla de la cadena. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Tengo una función que está definida como x cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. Vamos a ponerlo simple. Entonces, entre paréntesis tengo una expresión en términos de x que está elevada a un exponente. Por lo tanto, voy a aplicar la regla de la cadena. Una recomendación, no es necesario, pero es muy útil trabajar utilizando la sustitución o el cambio de variable para simplificar las operaciones. Entonces voy a definir a u como x cuadrado más 1. No tiene que ser u, puede ser cualquier letra. Y como sé que por regla de la cadena voy a ocupar u', pues derivamos de una vez esta u. La derivada es 2x. Ya está. Entonces, para derivar esta función, voy a primero sustituir. Tengo u a la 1 medio. Ahora sí, la derivada de esta función será 1 medio de u elevada a la 1 medio menos 1, que multiplica a u'. Vamos
Vamos a simplificar esto. Un medio de u a la menos un medio por u prima. Voy a eliminar, bueno, voy a quitar exponentes negativos, los voy a poner positivos. Y a multiplicar. Entonces el numerador me queda u prima sobre 2 veces u a la 1 medio. Sustituyendo tengo u prima que vale 2x sobre 2 por u que vale x cuadrada más 1 elevada a la 1 medio. Notemos que en el numerador y denominador tenemos el mismo factor 2, por lo tanto el resultado final es x sobre x cuadrada más 1 a la 1 medio. O lo podemos representar como x sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Okay, ya está. Cualquiera de los resultados es aceptable. Bueno, esto también, pero pues esperamos que se den cuenta que esto y esto dividido es 1 y se puede simplificar. Esto es, a grandes rasgos, la regla de la cadena. Aplica para cualquier expresión en términos de x elevada a un exponente. Y ya está. ¿Dudas antes de pasar los problemas? No. Muy bien. Pues ya está. Vamos a derivar. Voy a anotar todos los problemas por si los quieren ir resolviendo. Y ahorita contestamos cada uno de ellos. Igual a tangente de x cuadrado. Inciso C. Vamos a cambiar aquí la jugada. Inciso D. Tenemos f de x. Cotangente de 1 menos 2x cuadrado. Y tenemos cuadrada seno de x. Por último, ahí están, esas 6 derivadas. Voy a marcar con un puntito rojo donde vamos a utilizar la regla de la cadena. Son estos dos de... La regla, un paréntesis, por favor, atención todos antes de que sigan resolviendo. Para las funciones trigonométricas también aplica la regla de la cadena. De la siguiente forma. Sea trig una función trigonométrica entonces si yo tengo una función trigonométrica de u donde sabemos que u es una expresión en términos de x, entonces la derivada de esto será la derivada de esa función trigonométrica por la derivada de u. Y por ejemplo, si tengo, vamos a hacer un pequeño ejemplo también aquí. Seno de 2x. La derivada de esta expresión estará dada por la derivada respecto a x de seno de 2x por la
derivada respecto a x del argumento, que es 2x. Sabemos que la derivada de seno es coseno. Seno de 2x por la derivada del argumento, que es 2. La derivada es 2 veces coseno de 2x. Es la regla de la cadena para funciones trigonométricas. Es derivar la función sin tocar el argumento y después multiplicarlo por la derivada del argumento. Argumento es esto que acompaña a la función trigonométrica. Esto no se toca para nada. No va a cambiar. Y bueno, ya está. Vamos a hacer los ejercicios. Voy a darles unos minutos. Si les parece bien, 20 minutos. Y después de eso empezamos a resolver. Voy a pausar un momento la grabación para que no quede vacío el video. Vamos a resolverlos uno a uno. Voy a borrar esto de aquí, que no lo ocupamos, y lo van a tener disponible en el video. Ahora sí. Vamos a comenzar con el primer problema. Lo voy a copiar. Entonces, este problema es muy sencillo de derivar. La derivada de esta función se obtiene derivando cada uno de los términos. Aquí también vamos a usar regla de la cadena, se me pasó el dato. Voy a ponerlo por acá. Siempre que nosotros tengamos una expresión en términos de x, incluido un producto, por ejemplo 3x, vamos a aplicar regla de la cadena. La derivada del seno de 3x es coseno de 3x, que multiplica a la derivada del argumento, que es 3x. Y la derivada de 3x es 3. De hecho, voy a corregir esto. Por derivada respecto a x de 3x por derivada respecto a x de 2x. Es la forma en la que se expresa la regla de la cadena. Derivada de la función trigonométrica que multiplica a la derivada del argumento de esa función. Más, entonces la derivada de coseno es menos seno. Recuerden que el argumento no se toca para nada. Por la derivada de 2x, que es 2. Por lo tanto, la derivada de mi función es 3 veces el coseno de 3x menos 2 veces el seno de 2x. Y ya está. Voy a ir resolviendo los problemas y si alguien tiene duda me lo hace saber. Vamos a ver ahora el segundo problema. Profe, Mándeme. en esos, es decir, el 3 no aplicaría también para 3x. Co- O sea que quedará 3 coseno 9x. No. Muy buena pregunta. De hecho, se me olvidó decirles qué quiero decir con eso de que el argumento no se toca. Lo siguiente, ahí va.
En la expresión coseno de 3x por 3, no tenemos un producto entre coseno y 3x. ¿Okay? Esta expresión de coseno de 3x debe de verse como un todo. ¿Qué quiere decir eso? Esto de acá, les recuerdo, se llama argumento. Ese argumento no puede interactuar de ninguna forma con los factores que están multiplicando esa expresión. Por ejemplo, si yo tengo esto no es lo mismo que coseno de 9x. ¿Okay? No funciona así. ¿Cómo lo puedo explicar? Ya entendí, profe. O sea, sería como un decir de otra forma representada. Sería poner 3 y entre paréntesis coseno de 3x. Ándale. Sí, de hecho vamos a utilizar paréntesis para diferenciar el argumento, entonces voy a poner aquí unos paréntesis. Ese término que está entre paréntesis no se puede tocar para nada. Entonces no se confundan. El argumento no interactúa con otros factores, al menos no directamente. Y bueno, voy a de aquí en adelante utilizar paréntesis para definir el argumento de la función trigonométrica. Voy a pensar en un buen ejemplo para ilustrarlo mañana y mañana retomo este asunto. Porque ahorita no se me viene a la mente un ejemplo. En fin, vamos a derivar la función tangente de x cuadrado. Me parece que les dejé de tarea que investigaran cuál era la derivada de la tangente, o lo hicimos en clase. Lo hicimos en clase. Lo hicimos en clase, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la derivada de la tangente, ¿cuál es? Secante cuadrado. Uh-huh. Y bueno, cuya algoritmo para derivar, pues ya lo hicimos. Entonces, como tenemos como argumento una expresión de x, una expresión en términos de x, tenemos que aplicar regla de la cadena. La derivada para esta función se obtiene por la derivada de la tangente de x cuadrado, que multiplica a la derivada del argumento. Pues la derivada de la tangente ya sabemos que es secante cuadrado. Secante cuadrada del argumento, que es x cuadrada, no se toca para nada. Se multiplica a la derivada del argumento, que es 2x. Reorganizamos un poco y tenemos que la derivada de nuestra función es 2x, se multiplica a la secante cuadrada de x cuadrada. Y ya está. Déjenme traigo el problema 3. Ahora, ¿cómo lo hicieron con este? Necesito que alguien me diga cómo lo intentó hacer. Si alguien lo intentó. Vamos a ponernos todos en la jugada y establecer lo siguiente. Cuando tengo una función trigonométrica elevada a un esto es lo mismo expresado de esta forma. Ambas formas son equivalentes. Ahora, cuidado, cuando hablamos de funciones trigonométricas inversas, que todavía no las vemos, bueno, ya las hemos usado, pero no las hemos estudiado. Escribimos esto. Seno inverso de x. Esto no es igual a seno de x a la menos 1. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Okay?
La expresión seno a la menos 1 de x se reserva para la función inversa seno. Y esta expresión de acá indica la función recíproca, la cual es igual a 1 sobre seno de x o cosecante de x. ¿Okay? Entonces, eso es bastante importante, porque nos va a ayudar mucho a resolver ese tipo de problemas. Terminen de apuntar y me dicen cuando pueda borrar esto, por favor. Aquí lo voy a marcar con rojo. Profe, ¿y no es más correcto usar el arco seno? Ah, gracias. Sí, se me pasaba eso. Es lo mismo, ¿eh? Si ponemos seno inverso, lo podemos expresar como arco seno. Esto sí es igual y se extiende a todas las funciones trigonométricas. Coseno inverso es arco coseno, tangente inverso es arco tangente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí se puede usar. Y es indistinto utilizar esto, utilizar esto o utilizar esto. Lo pueden usar a su conveniencia. En los problemas que vamos a ver, vamos a utilizar las dos maneras de expresarlo para que no se extrañen cuando estudien este tema en alguna aplicación. Gracias por el recordatorio. Voy a borrar esto para seguir resolviendo nuestro problema. Ups. Ya anda chapeando el iPad. Muy bien, vamos a resolver la tangente cuadrada de x. Para poder resolverlo, no lo necesito, pero se ve más claro visualmente. Voy a expresar esto como la tangente de x, todo cuadrado. Y como tenemos una expresión en términos de x elevada al cuadrado, vamos a utilizar la regla de la cadena. Entonces, para derivar esta función, necesitamos la derivada respecto a x de la tangente de x al cuadrado, que multiplica por la derivada respecto a x de la tangente de x. Si no lo vemos claro, déjenmelo expreso utilizando la u, porque esto puede parecer un poquito confuso. Entonces vamos a definir lo siguiente. Voy a definir a mi función de esta forma. La tangente de x elevada al cuadrado. Tengo una expresión en términos de x, la cual es la tangente de x. Voy a ocupar la derivada de la tangente, que ya vimos que es la secante cuadrada de x. Ahora, sustituyendo, tengo la siguiente expresión. Mi función que sigue en términos de x ahora será u al cuadrado. Y para derivar esta función, nos queda 2u a la 1 por la derivada de u. Entonces podemos simplemente sustituir y contestar este problema. Es igual a 2 veces u, que es la tangente de x, que multiplica a la derivada de u, que es la secante cuadrada de x. Ya está. Ahora, ojo, si nosotros tuviéramos tangente de
no sé, x cuadrada más 1, y luego todo esto elevado al cuadrado, tendríamos que aplicar la regla de la cadena 2 veces. De hecho, ese problema lo voy a dejar de tarea. Y bueno, ya está. Esa es la derivada de nuestro problema. Entonces, la tangente de x por la secante cuadrada de x. Es mucho más sencillo utilizar esta notación que esa que estoy utilizando aquí. Pero pues es lo mismo. Número, ¿qué vamos? En el D. Ahí quedó yo. Ahí te la voy. Ahí está. Vamos a utilizar el mismo procedimiento. Definimos a U 1 menos 2x cuadrada y a U' como la derivada de ese resultado, que es menos 4x. Sustituimos. Y derivamos. Voy a poner primero la expresión. Tangente de U por U'. Y sustituimos. ¿Me pueden decir cuál es la derivada de la cotangente? Me parece que eso se las encargué de tarea. Menos cosecante cuadrada de x. Ajá. La derivada de nuestra función será la derivada de la cotangente de U, que es menos cosecante cuadrada de U, en este caso, por U'. Sustituimos y tenemos menos cosecante cuadrada de 1 menos 2x cuadrada por la derivada de U, que es menos 4x. Por lo tanto, nuestra función derivada es menos por menos da más. 4x que multiplica a la cosecante cuadrada de 1 menos 2x cuadrada. Y ya está. Bueno, como ven, son problemas ya bastante sencillos una vez que organizamos bien la información. El inciso E no creo que tenga caso que lo hagamos. Es regla del producto. La derivada del primero por la derivada del segundo más la derivada del segundo por la derivada del primero. Ese los dejo de tarea. Vamos a hacer el inciso F. Nada más por no dejar ningún hilo suelto. Entonces, como tenemos una expresión racional, la derivada de esta función estará expresada por la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre denominador al cuadrado. La derivada de coseno es menos seno, pues me queda menos x por seno de x, porque recuerden que estamos multiplicando por x, menos la derivada de coseno es seno, perdón, menos seno, no, me equivoqué, perdón, es la derivada de x, es 1 por el coseno de x, pues me queda
queda menos coseno de x sobre x cuadrado. Esto pues no cambia mucho, pero lo puedo expresar como menos x por seno de x más coseno de x, todo sobre x cuadrado. Ahora no se puede eliminar esta x con una de abajo, porque tenemos esta suma aquí. Si tuviéramos factor común x aquí y x acá, sí se pudiera hacer, pero como no es el caso, no se puede hacer. Y esa es nuestra respuesta final. Y ya está. Voy a anotar unos problemas que me parece que son buenos problemas. Denme un momento. Que los busco. Aquí están. Son 12 problemas que resumen bastante bien los conocimientos que deben de tener para dar por vista esta parte de la fase 2. Los voy a ir apuntando. Este creo que es el mismo que les puse antes. Bueno. X cuadrada más 4. Quedamos en que el argumento lo iba a poner entre paréntesis. Y no es cierto, ese no es así, es coseno. Coseno de la raíz de x. El 7 es secante a la 1/3 de x. Tangente cuadrada de x menos secante cuadrada de x. Secante de 2x menos 1. Todo elevado a la 2 medio. Y 12
Y el problema que les había pedido es tangente cuadrada de x cuadrado. Con eso es más que suficiente para comprender cómo se derivan las funciones trigonométricas. Desde mi punto de vista no tiene caso poner problemas mucho más complejos donde se utiliza constantemente la regla de la cadena, porque pues me interesa que comprendan el algoritmo y no complicarles tanto las cosas. Sí, hay problemas mucho más complicados, pero creo que están fuera de lo objetivo de este tema. Y bueno, chicos, con eso concluimos la clase de hoy. Necesito que por favor hagan esos problemas hoy, porque si hay dudas, mañana las resolvemos en clase. Si no hay dudas, mañana comenzamos a ver las funciones trigonométricas inversas, estudiando primero sus gráficas. Y vamos a ver un tema nuevo, un concepto nuevo que se llama dominio restringido. Y bueno, pues gracias por su atención. Tengan muy bonita tarde y nos vemos mañana. ¡Vámonos! Igualmente, profe, adiós. Bye. Adiós, profe. Bye.